buenos días, alumnos del quinto grado. Hoy, lunes 4 de mayo, vamos a desarrollar nuestra sesión número 24 del curso de matemática. Nuestro tema del día de hoy tiene como título números primos y compuestos. ¿Te acuerdas que en clases anteriores me preguntaron qué era un número primo? No sé si recordarás tú qué es un número primo. Pero para desarrollar este tema, tú ya sabes que comenzamos con un problema. ¿Qué te parece si leemos juntos el problema? El problema dice lo siguiente. Emanuel debe repartir 15 chocolates. Acá observamos a Emanuel, que tiene que repartir 15 chocolates en bolsas con la misma cantidad en cada una. Y Pilar, acá observamos a Pilar, debe repartir del mismo modo, pero ya no 15 chocolates, sino 13 chocolates. La pregunta de este problema dice lo siguiente. ¿De cuántas formas pueden repartir los chocolates en las bolsas y por qué? ¿Qué te parece si leemos nuevamente el problema? Emanuel debe repartir 15 chocolates en bolsas con la misma cantidad en cada una. Y Pilar debe repartir del mismo modo que Emanuel, 13 chocolates. La pregunta al problema dice lo siguiente. ¿De cuántas formas puede repartir los chocolates en las bolsas y por qué? En la pregunta hay algo que tú tienes que tomar en cuenta para dar solución a tu problema. Dice, ¿de cuántas formas pueden repartir? Cuando hablamos de repartir, obviamente lo relacionamos ¿con qué? Con divisores. Bien, entonces vamos a desarrollar nuestro problema de la siguiente manera. Lo que debe de repartir Emanuel lo vamos a desarrollar en una tabla. Emanuel elaboró la siguiente tabla, como tú lo puedes observar acá. Acá está la tabla. Número de bolsas, lo que tú tienes que averiguar, y número de chocolates. Emanuel debe repartir, según el problema dice, 15 chocolates en bolsas con la misma cantidad en cada uno. Entonces, si dividimos 15 entre 1, da 15. 15 entre 3 da 5. Bolsas iguales. 15 entre 5 da 3 y 15 entre 15 da 1. En este caso, entonces, la respuesta en las bolsas que Manuel tiene que repartir es en bolsas, son los divisores de 15, que es 1, 3, 5 y 15. O de la otra forma, tú puedes desarrollar de la siguiente manera. Acá multiplicamos todos los números que den 15. 1 por 15 es igual a 15. No puedo poner 2 porque no hay ningún número multiplicado con 2 que me dé 15. Por eso no coloco el número 2. Pero sí coloco el número 3. 3 por 5 es igual a 15. 4 y acá está 5. Entonces hasta ahí estos son los divisores. Tenemos que hallar los divisores. Ahora, los divisores, ¿cómo lo coloco acá? Divisores de 15, ¿cómo los coloco? Tengo que seguir la flecha, como tú lo puedes observar. Primero está el 1, después está el 3, 1, 3. La siguiente flecha, 5. Y la siguiente flecha es 15. Estos son los divisores de 15. ¿Cuántos divisores tiene 15? Contamos. 1, 2, 3 y 4. 4 divisores. Ahora, según la cantidad de divisores, podemos nosotros saber si es un número primo o un número compuesto. Como los divisores de 15 son 4 divisores, entonces decimos que es un número compuesto. Los divisores de 15 decimos que son números compuestos porque tiene 4 divisores. ¿Está bien? Entonces hemos elaborado
lo que tiene que repartir Emanuel. Ahora, ¿qué nos falta hallar? Lo que tiene que repartir Pilar y lo igualito. Lo colocamos en una tabla. Pilar elaboró la siguiente tabla. Número de bolsas y número de chocolates. Ahora, 13 entre 1 es 13. 13 entre 13, 1. Entonces, los números de bolsas son los divisores de 13. Tenemos que hallar los divisores de 13. Es 1 y 3. Lo podemos hallar de esta manera o también tú ya sabes cómo lo puedes hallar. Buscar números que multiplicados entre sí den 13. Y los únicos números que multiplicados entre sí dan 13 es el 1 y el 13. Entonces, esos son los divisores, ¿correcto? Como son los divisores, contamos la cantidad total de divisores de 13. 1, 2. Tiene 2 divisores. ¿Cómo se llaman aquellos, la cantidad de divisores que tiene un número? Si solamente tiene 2 divisores, se le llama número primo. Y quiero que te des cuenta de algo. Cuando es un número primo, solamente tiene 2 divisores, el número 1 y el mismo número, 13. Divisores de 13, 1 y 13. Entonces, se les dice, solamente tiene 2 divisores, la unidad y así mismo. Entonces, ahora sí podemos contestar al problema. El problema me dice, a ver, ¿qué es lo que vamos a contestar? Emanuel puede repartir de 4 formas, porque era ¿te acuerdas que tenía 4 divisores? Entonces puede repartir de 4 formas los chocolates en las bolsas, porque 15 es un número compuesto. Tú ya sabes que un número compuesto tiene más de 2 divisores. ¿Está bien? Pero si tiene 2 divisores, se le llama número primo. Y Pilar puede repartir de 2 formas, porque 13 es un número primo. Acá está la diferencia de entre número compuesto y entre número primo. Un número compuesto tiene más de 2 divisores y un número primo solamente tiene 2 divisores, la unidad y el mismo número. Bien, ahora, ¿qué es un número primo entonces? Un número primo solo tiene 2 divisores, el 1 y el mismo número, como lo acabamos de ver en el ejemplo. Un número primo solo tiene 2 divisores, el número 1 y el mismo número. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es un número compuesto? A ver, ¿tú qué crees que es un número compuesto? ¿Tú crees que puedas decirle ahí a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos que es un número compuesto? Si un número primo tiene solo 2 divisores, entonces muy bien. Un número compuesto tiene más de 2 divisores. Un número compuesto tiene más de 2 divisores. Los números 0 y 1 no son primos, ni tampoco compuestos. Vuelvo a repetirte, los números 0 y 1 no son primos ni compuestos. No son considerados primos ni tampoco son considerados compuestos. Ahora, ¿cómo se halla la descomposición prima de un número? ¿Cómo crees tú que se halla? Ahora, al descomponer un número primo, tienes que hacerlo expresando dicho número como producto en sus factores. Cuando hablamos de productos son multiplicaciones. Descomponer un número en sus factores primos o hallar la descomposición prima de un número significa expresar dicho número como producto de sus factores primos. Y se puede dar de 2 maneras. Quiero que estés muy atento a lo siguiente que te voy a enseñar, porque hay 2 métodos. Uno es mediante un diagrama del árbol y el otro es mediante divisiones sucesivas. Igual, tú puedes decidir lo que para ti sea más fácil. Lo que a ti es más fácil, tú puedes descomponer un número primo. Vuelvo a decirte, descomponer un número en sus factores primos
o hallar la descomposición prima de un número significa expresar dicho número como producto de sus factores primos. Por ejemplo, hay que descomponer el número 18 en sus factores primos. Como te dije, se puede hacer mediante un diagrama del árbol. Y este es un diagrama del árbol, lo que tú observas acá. Ahora, recuerda, hay que descomponer el número 18 en sus factores primos. Recuerda que hablamos antes de que ni el 0 ni el 1 eran números primos, entonces no puedo considerar ni al 0 ni al 1. Entonces, comienzo a partir de qué número. Generalmente los números primos son los impares, pero el 2 es la excepción, porque el 2 es un número primo. A ver, ¿por qué? Porque el 2 tiene solamente dos factores. ¿Cuál es? Números multiplicados que den 2. Es el 1 y el 2. No hay otro número. Como tiene dos divisores, entonces es considerado un número primo. Ahora, tú dirás, ¿por qué los números... otra cosa. Los números primos se representan en círculos, como tú ves acá. Y los números compuestos en rectángulos o en cuadrados. ¿Está bien? Los números compuestos se representan en rectángulos o cuadrados y los números primos en círculos. ¿Está bien? Ahora, como hay que descomponer el número 18 en sus factores primos, entonces 18 es un número compuesto. Como no puedo comenzar por el 0 ni el 1, comienzo por el 2. Coloco acá 2. ¿Qué número multiplicado con 2 me da 18? Y el 2 lo encierro en un círculo porque es un número primo. ¿Qué número? El único número es 9. Ahora, 9 por 2, ¿cuánto es? 18. ¿Por qué al 9 lo coloco en un rectángulo? Porque es un número compuesto. Como es un número compuesto, todavía se puede descomponer. Ahora, como es compuesto, recuerda que los compuestos tienen más de dos divisores. ¿Cuáles serían los divisores de 9? 1 por 9, 3 por 3. ¿No es cierto? Entonces los divisores serían 1, 3 y 9. Tiene tres divisores, por eso es un número compuesto. Y lo coloco en un rectángulo, porque todavía tengo que seguir descomponiendo. Ahora, después del 2, el otro número primo es 3. ¿Qué número multiplicado con 3 me da 9? El único número es 3. Por eso coloco los dos en círculo. Ya no hay más números que descomponer, entonces hasta ahí nomás llegamos. ¿Y qué es lo que vamos a colocar? Nos piden descomponer el número 18 en sus factores primos. Lo que tú observas acá en círculo son primos. 18 es igual a 2. Recuerda que tienes que colocar los números de menor a mayor. Coloco 2 por 3 por 3. De esta manera puedes tú representar los factores primos o de esta manera. 18 es igual a 2 y como hay dos multiplicaciones de número 3, lo coloco como una potencia. 3 al cuadrado. ¿Por qué? ¿Cuántas veces 3 hay? Hay 2 veces 3. Esta es una manera de descomponer un número en sus factores primos. ¿Está bien? Ahora, recuerda que siempre, si el número que tienes que descomponer termina en número par, tienes que comenzar por el número 2 e ir buscando, obviamente tienes que hallar los números primos e ir buscando hasta descomponer todo. Pero hay otra forma, otro tipo donde tú puedes hallar la descomposición de un número primo. Y la otra forma es mediante divisiones sucesivas. Coloco acá el número 18 y es como si voy sacando el mínimo común múltiplo. ¿Está bien? Es como si yo voy sacando el mínimo común múltiplo. A ver, 18, le saco mitad. La mitad de 18, ¿cuánto es? 9. Ahora, por eso acá está al costado 18 entre 2, 9. Ahora, a 9 no le puedo
seguir sacando la mitad. Tiene tercia. 9 entre 3 es 3. O un número multiplicado con 3 es 3. Que te dé 9 es 3. Sigue sacando hasta llegar a la unidad. Tercia de 3 es 1. Has llegado a la unidad. Y fíjate que los factores primos son estos, los mismos que tú observas acá. Coloco 2 por 3 por 3. 18 es igual a 2 por 3 al cuadrado. Entonces hemos aprendido dos formas para descomponer un número primo. Mediante el diagrama del árbol o mediante sus divisiones sucesivas. 18 entre 2, 9 entre 3, 3 entre 3, hasta llegar a la unidad. ¿Está bien? Entonces, tú tienes que aprender de las dos formas. Pero cuando en un ejercicio, en una práctica que te dejen, ya tú puedes hallarlo de cualquiera de las dos formas. Y la idea es que tú me desarrolles esto, sus factores primos. En los factores primos nunca va a salir un número compuesto. Ya te expliqué por qué el 2 no es compuesto, sino es primo. Bien, entonces vamos a continuar con más ejemplos. ¿Qué te parece? Bien, acá observamos, está en rectángulo el número 28, ¿correcto? 28. A ver, te animo que ahí en casa tú halles el número primo que vamos a poner acá. A ver, ¿qué número primo colocaremos acá? A ver, dilo ahí en casa. Bien, como termina en número par, comenzamos por el número 2, ¿correcto? Ahora, ¿qué número le tenemos que multiplicar a 2 para que te dé 28? O de lo contrario, divides 28 entre 2, ¿cuánto te sale? El número que vas a colocar acá es un número compuesto que tienes que seguir descomponiendo. A ver, ¿qué número le multiplicas a 2 para que te dé 28? A ver, calcula ahí en casa. Te doy unos segundos para que lo hagas. Yo sé que tú puedes. A ver, ¿qué número multiplicado con 2 te da 28? Puedes hallarlo de la siguiente manera, dividiendo 28 entre 2, porque acá obviamente colocamos el número 2, porque el 2 es un número primo. ¿Ya hallaste? Muy bien, yo estoy segura que tú me has dicho ahí en casa que es el número 14. 14 por 2 es 18. Y el 14 es un número par, entonces se puede seguir descomponiendo, por eso va entre rectángulo. Ahora, ¿qué número sigue? Acá se tendría que poner un 3, pero no hay ningún número multiplicado con 3 que te dé 14. Entonces, continúo con el número 2 porque sigue teniendo mitad. El 14 tiene mitad. ¿Qué número multiplicado con 2 da 14? 14 entre 2, ¿cuánto es para colocar acá el número? Muy bien, yo sé que en casa lo has hecho de la siguiente manera. Como te das cuenta acá, comenzamos por el número 2. ¿Qué número multiplicado con 2 da 28? 14. ¿Cómo hallas 14? Dividiendo 28 entre 2. 2 por 14 es 28. Ahora, el 14 es un número par. Y como es un número par, es un número compuesto. ¿Correcto? Entonces, como es un número compuesto, tengo que seguir descomponiendo. Acá no puedo poner 3 porque 14 no es el 14 no es un múltiplo de 3. Entonces, puedes repetir. Como sigue teniendo la mitad, es número par, coloco 2. 14 entre 2 es 7. Date cuenta que los números primos generalmente son los impares y te dije que la excepción era el 2. Aquí está el 2, 2 y 7. 28 es igual. ¿Cuántas veces 2 hay ahí? Coloco 2, que es la base, y como hay 2 veces, lo coloco al cuadrado por 7. 2 y 7 son los factores primos. ¿Te das cuenta? Entonces, hemos desarrollado eso. ¿Quieres un ejemplo más para seguir desarrollando? Yo sé que sí quieres para seguir viendo más ejemplos para que para ti sea más fácil.
Vamos a descomponer ahora el número 125 y acá tienes que aplicar mucho lo que vimos, los criterios de divisibilidad. Cuando vimos criterios de divisibilidad, este número 125 que tiene, si termina en el número 5. A ver, recuerda, si un número termina en 5, entonces es divisible ¿entre qué número? Muy bien, es divisible entre 5. Ahora, acá no es entre 2, no puedo poner el número 2 porque no termina en número par, ni tampoco tercia porque sumo las cifras. 5 más 2 es 7, 7 más 1 es 8 y no es un múltiplo de 3, ni 4, pero sí de 5. Por eso acá coloco el número 5. Y el número 5 sí es un número primo. ¿Por qué es un número primo? Porque tiene dos divisores, la unidad y así mismo, y es 5. Entonces acá colocaría 5. Ahora yo quiero que tú ahí en casa halles el número compuesto que voy a colocar acá. ¿Qué número compuesto colocaré ahí? ¿Y cómo lo hallas? Puedes hacerlo de la siguiente manera, dividiendo 125 entre 5. A ver, divide ahí, saca tu papel, tu lápiz y a ver, divide. Te doy unos segundos. Bien, ¿qué número has hallado? Muy bien, yo sé que tu división, el cociente de tu división te ha salido 25. Muy bien, 125 entre 5 es 25. Y 25 es un número compuesto. Como es un número compuesto, tengo que seguir, ¿qué cosa? Descomponiendo. Ahora, como es 25, el único número es 5. 5 por 5 es 25. ¿Cuáles serán entonces los factores primos de 125? Coloco la base que es 5. ¿Y cuántas veces 5 hay acá? 1, 2, 3. Lo coloco al cubo. Este es el factor primo de 125. Bien, qué fácil, ¿no? Ahora vamos a practicar, vamos a ver más ejemplos de divisiones sucesivas. El número que tienes que hallar los factores primos del número 30. Recuerda que son divisiones sucesivas. Termina en 0. Y como termina en 0, tiene mitad. ¿Qué divido? 30 entre 2, ¿cuánto es? 30 entre 2 es 15. 15 tiene tercia. 15 entre 3, 5. 5 entre 5, 1. Lo que tú ves acá, lo que te estoy señalando son los factores primos del número 30. Entonces lo colocaré acá en orden de menor a mayor. Los factores primos del número 30 es igual a 2 por 3 por 5. Y multiplicados dan 30. 2 por 3 es 6, 6 por 5, 30. Vamos con otro ejemplo. Tengo que hallar los factores primos del número 90. Comenzamos por el número 90 es divisible entre 2. Entonces, 90 entre 2, ¿cuánto es? 45. 45 tiene tercias. 5 más 4 es 9. 9 es un múltiplo de 3. 45 entre 3, 15. 15 sigue teniendo tercia. 15 entre 3, 5. 5 tiene quintas. 5 entre 5 es 1. Los factores primos de 90 son el número 2 que tú observas acá por, coloco 3, ¿cuántos 3 hay acá? 1, 2, por eso lo coloco al cuadrado por 5. Esos son los factores primos. Bien, ahora quiero que puedas estar muy atento al siguiente video que vas a observar, que refuerza lo que hemos visto ahora de números primos y números compuestos. Oye, ¿qué está pasando? ¿No dijiste nada? Eso solo fueron unos bips. ¿Te sientes bien?
Un momento. 2 bits, 3 bits, 5 bits. Ya sé lo que estás haciendo. Déjame adivinar. ¿Siguen 7 bits? ¡Qué bárbaro! Sí que soy bueno. Queridos Tim y Moby, ¿qué son los números primos? Gracias, Giovanni. Como ya te habrás dado cuenta, Moby está enunciando diferentes números de bits. Cada uno de esos números resulta ser un número primo, el cual es un número entero mayor a 1 que solo se puede dividir exactamente entre dos números, el 1 y el mismo. Dicho de otra forma, un número primo solo puede tener dos factores. Por ejemplo, el 7 es un número primo, porque solo tiene dos factores, 1 y 7. Bien, te reto a encontrar otro número, que no sea ni 1 ni 7 y que se pueda dividir exactamente entre 1 y él mismo. ¿Ya ves? En fin, basándonos en nuestra definición, el 1 no puede ser un número primo porque solamente es divisible entre 1. Y un número como el 8 tampoco es primo porque tiene cuatro factores, 1, 8, 2 y 4. Los números que son divisibles por más de dos números se llaman números compuestos. El por qué Moby está haciendo bips solo de números primos, de eso no sabría decirte. Para comunicarte con un alien. Uy, al parecer estás viendo muchas películas de ciencia ficción. Lo que es un hecho es que los números primos han fascinado a la civilización humana desde que se empezaron a estudiar las matemáticas. Estamos bastante seguros que los antiguos egipcios sabían sobre los números primos. Sin embargo, fueron los antiguos griegos los que realmente los empezaron a estudiar. El famoso matemático griego Euclides escribió un libro completo sobre el tema. Él escribió sobre algunas de las propiedades más fundamentales de los números primos. Bien, una de ellas se conoce como el teorema fundamental de la aritmética. Esto es lo que dice. Todo número entero mayor que 1 que no sea un número primo es en realidad el producto de números primos. En otras palabras, si multiplicas números primos entre sí, puedes formar cualquier número no primo, no importa qué tan grande o pequeño sea. Esta es una de las razones por la que los matemáticos continúan estudiando a los números primos. Son como los tabiques de todos los números. El romper un número hasta sus elementos básicos es un proceso que se conoce como factorización de enteros. Euclides también demostró que los números primos son infinitos. Créeme, la lista continúa. Bien, seguramente ahora te estás preguntando cómo sacamos esos números. De hecho, hay una forma muy fácil para identificar a todos los números primos hasta cierto punto. A esto se le conoce como la criba de Eratóstenes. Eratóstenes era otro matemático de la antigua Grecia que vivió alrededor de la época de Euclides. Su técnica para separar a los números primos de los números compuestos era más o menos como el colar el agua del espagueti. Primero, haz una lista de todos los números del 1 al, digamos, 100. Ya que el 1 no es un número primo, táchalo. Ahora circula el 2, el número primo más pequeño. Después, tacha cualquier número para que le siga al 2. Ya que todos son divisibles entre 2, no son números primos. Bien, ahora circula el próximo número primo, 3, y tacha cualquier múltiplo de 3, ya que todos son divisibles entre 3. Ahora circula el 5 y tacha todos los números múltiplos de 5. Continúa hasta que todos los números estén tachados o circulados. De esta forma, básicamente cuelas a todos los números compuestos, dejando solo a los números primos. Obviamente, esto solo funciona hasta cierto punto. Con números más grandes, se te acabará en algún momento el espacio para escribir. Realmente no. No existe una fórmula fácil para generar números primos.
Los números primos más grandes son números con millones de dígitos. Solo se pueden encontrar con ayuda de computadoras. Para agosto del 2007, el número primo más grande era de más de 9 millones de dígitos y le tomó a 700 computadoras cerca de 9 años el calcularlo. Existe un número infinito de números primos, y como es de esperarse, los matemáticos siempre están viendo la manera de averiguar el siguiente número primo. Incluso existen concursos con grandes premios en efectivo para el que pueda descubrir el próximo gran número primo. No, no te voy a prestar mi computadora para los próximos 10 años. Ah, robot loco. Bien, con esto hemos aprendido algo más de los números primos, ¿correcto? Bien, entonces como ahora ya has visto, ya sabes que es un número primo, ya sabes que es un número compuesto, entonces ahora vamos a practicar lo aprendido. Y tú ya sabes dónde practicamos lo aprendido, en tu libro de actividades de matemática. Quiero que por favor puedas abrir, porque yo ya sé que estás con tu libro, en la página 94 y 95. Ubica la página 94 y 95 de tu libro de matemática. Antes de poder continuar, quiero decirte que en tu cuaderno tienes que copiar solamente las diapositivas que tienen esta imagen. ¿Está bien? Solamente las diapositivas que tienen esta imagen. No te olvides que tienes que ver tu caligrafía, tu ortografía y tu orden. Y también tienes que enmarcar tu cuaderno. Tú ya sabes que esto lo conversamos en un inicio de clases, ¿no? Para que se vea más ordenado tu cuaderno. Utiliza tu bicolor. Si estás trabajando con lápiz, utiliza tu bicolor y tu lápiz. O si estás utilizando lapicero, utiliza tu lapicero rojo y tu regla. Recuerda que tu cuaderno tiene que estar ordenado para que tú puedas, cuando tengas que practicar, al abrir te dé mucho gusto porque tienes un cuaderno ordenado. ¿Está bien? Bien, entonces ahora vamos a comenzar a desarrollar lo que dice el ejercicio 1. El ejercicio 1 dice lo siguiente. Halla los divisores de cada número. Con la cantidad de divisores tú te vas a poder dar cuenta si el número es primo o compuesto. Acá al costado te colocan, ten en cuenta que el número 1 no es primo porque solo tiene un divisor. Recuerda, para que sea primo tiene que tener dos divisores. Entonces, como el 1 solamente tiene un divisor, entonces no es número primo ni compuesto. ¿Está bien? Bien, entonces te pregunto, ¿cuántos divisores tiene el número 11? ¿Qué números multiplicados? ¿Cuáles son los números que multiplicados entre sí dan 11? Los únicos números multiplicados entre sí es el 1 y el 11, ¿no? Entonces los divisores de 11 es 1 y 11. ¿Cuántos divisores tiene este número? Tiene dos divisores. Aquellos números que tienen solamente dos divisores, ¿cómo se llaman? Muy bien, se llaman primos. Es un número primo. Ahora, vayamos con el número 9. ¿Cuántos divisores tiene 9? ¿Cuáles son los divisores del número 9? Es 1 por 9 y 3 por 3. Entonces, y si colocamos los divisores, son 1, 3 y 9. 1, 3 y 9. ¿Cuántos divisores tiene 9? Muy bien, tiene 3 divisores. 1, 2, 3. Y si el número tiene más de 2 divisores, ¿cómo se le llama? Correcto, se le llama número compuesto. Bien, ahora te toca a ti hacer el número 17. Te voy a dar unos segundos para que tú puedas desarrollarlo y tú puedas decirme si es primo o compuesto. A ver, comienza. Yo sé que tú puedes hacerlo. Vamos, vamos chicos y chicas.
Entonces son chicos muy hábiles y muy inteligentes. Muy bien, a ver, desarróllalo. ¿Cuáles son los números que multiplicados dan 17? ¿O cuáles son los divisores de 17? Bien, falta poco, ya te sale, ya te sale. Muy bien, estoy segura que tú has contestado que los divisores de 17 solamente son el número 1 y 17. Y como tiene dos divisores, entonces decimos que es un número, muy bien, es un número primo. Es un número primo. Bien. Entonces, lo que está acá al costado es similar lo que tienes que trabajar. Y esto te lo voy a dejar para que tú lo hagas. Hallar los divisores y colocar qué número es, si es primo o compuesto. Guíate de estos ejemplos. Bien, ¿qué te parece si vamos al número 2? Al número 2. Anota los números naturales del 1 al 25. En el video vimos que se apuntaron todos los números, ¿no es cierto? Entonces hemos colocado acá los del número 1 al número 25, ¿correcto? Entonces tienes que rodear con color rojo los números primos y con azul los compuestos. Tú ya sabes que los números primos tienen solamente dos divisores y los números compuestos más de dos divisores. A ver, ¿qué te parece si tú lo haces en casa? A ver, te doy unos segundos para que puedas trabajar. ¿Está bien? A ver, encierren de rojo los números primos y con azul los compuestos. Dijimos que el 1 no es primo ni compuesto, entonces no lo tachamos, ¿correcto? El número 2, ¿qué es? El número 2 es un número. ¿Qué dices tú? El número 2 es un número primo. Y entonces tengo que encerrarlo de color rojo, ¿correcto? El número 3, ¿qué tipo de número es? ¿Número primo o compuesto? ¿Cuántos divisores tiene 3? 3 solamente tiene dos divisores. Entonces, si tiene dos divisores, también es un número primo. Lo rodeo de color rojo. ¿El 4 es primo o compuesto? El número 4 es compuesto. Entonces, como es compuesto, lo tengo que encerrar de color azul. El número 5, ¿qué es? ¿Primo o compuesto? Es primo porque tiene dos divisores, ¿correcto? Entonces tengo que encerrarlo de color rojo. El número 6, ¿qué es? ¿Primo o compuesto? Es un número compuesto porque tiene más de dos divisores. Entonces lo encierro de color azul. El 7 es primo porque tiene solamente dos divisores de color rojo. ¿Qué dices tú ahí en casa? El número 8, ¿qué número es? ¿Primo o compuesto? Muy bien. El número 8 es compuesto. Lo encierro de color azul. El número 9 también es compuesto porque tiene más de dos divisores. Lo encierro de azul. El número 10 también es compuesto porque tiene más de dos divisores. Entonces lo encierro de color azul. El número 11. ¿Qué números multiplicados entre sí dan 11? Solamente el 1 y el 11. Y como tiene solamente dos divisores, es un número primo. Lo encierro de color rojo. El número 12 es un número compuesto. Lo encierro de color azul. El número 13, ¿qué tipo de número es? El número 13, muy bien. Es un número primo porque solamente tiene dos divisores, el 1 y el 13. Entonces lo encierro de color rojo. El número 14, muy bien, yo sé que ya te has dado cuenta, es compuesto y como es compuesto lo encierro de color azul. El 15 también es un número compuesto porque tiene más de dos divisores,
lo encierro de color azul. Lo mismo pasa con 16. Lo encierro de color azul. El 17, muy bien, ¿no? 17 no es compuesto, sino es un número primo, porque sus únicos factores es el 1 y el 17, los divisores. Entonces, este es número primo, sí lo encierro de color rojo. El número 18, ¿qué número es? ¿Compuesto o primo? Muy bien, es compuesto, lo encierro de color azul. 19, ya, muy bien, 19 es un número primo también, solamente sus divisores es el 1 y el 19. El 20, a diferencia, es un número compuesto, encierro de color azul. El 21 también es un número compuesto, porque tiene más de 2 divisores, entonces lo encierro de color azul. El 22 también es un número compuesto, lo encierro de color azul. El 23 sí es un número primo, el 1 y el 23. Entonces tiene 2 divisores, es un número primo, lo encierro de color rojo. El 24 es un número compuesto y el 25 también es un número compuesto que lo encierro de color azul. Bien, aquí abajo, acá te estoy indicando, si no has estado tan atento, el 2, que lo tienes que cerrar de rojo, R es rojo y A es azul. ¿Está bien? Tienes que hacerlo bonito en tu libro. Bien, continuamos. Acá de lo que acabamos de observar dice, ¿cuál es el menor número primo? Obviamente el menor número primo, ¿cuál es? El número 2, ¿correcto? ¿Y el menor número compuesto cuál es? El menor número compuesto es el número 4. Entonces, eso es lo que tienes que observar. El menor número primo es 2 y el menor número compuesto es 4. ¿Está bien? Cuando tú encierres con rojo no tienes que escribir esto, sino tienes que encerrar con rojo y azul para que te des cuenta. El rojo te indica a los números primos y los números primos son los que tienen 2 divisores y el azul te indica a los números compuestos y los números compuestos son los que tienen más de 2 divisores. Bien, continuamos. Acá en la número 3 te dice, da un ejemplo para cada caso. Te piden un número compuesto y que sea impar. Te piden un número compuesto y que sea impar. A ver, piénsalo. Un número, hay muchos, ¿ah? Hay números, varios números compuestos. Observa tu tabla, que lo que acabas de hacer rojo o azul. Pero a ver, ¿tú qué dices? Pero yo te voy a dar un ejemplo. Un número compuesto puede ser el número 15. Es número compuesto porque tiene más de 2 divisores y es impar. No es par, ¿no? ¿Cuáles son los pares? Son los que terminan en 0 o en 2, 4, 6, 8. Pero acá es impar. Entonces, este es un ejemplo. Si tú pones otro ejemplo, no hay problema. ¿Está bien? La consigna, la indicación te dice que sea un número compuesto. Este es un número compuesto porque tiene más de 2 divisores y es impar. A ver, te animo a que tú puedas hacer la letra B. Te piden un número primo, que sea impar y que sea de 2 cifras. No te compliques. A ver, después que sea primo de 2 cifras. Entonces, en los números naturales de 2 cifras comienzan a partir del 10. El 10 no es primo, es compuesto. Pero después del 10, ¿qué sigue? Muy bien. Sigue el número 11, ¿correcto? Y el 11 es un número primo. Y a su vez es impar. Y a su vez tiene 2 cifras, 1, 2. Entonces he puesto 11. O también puedes colocar, a ver, el número primo impar puede ser también 23. Tú si quieres colocar otros ejemplos no hay problema. A ver la letra C. A ver, te animo para que tú puedas hacer la letra C. Te doy unos segundos para que tú puedas desarrollar. Te dice que pongas un número compuesto. Además de ser un número compuesto,
tiene que ser par y de 3 cifras. Par y de 3 cifras. Entonces, después del par comienzas y de 3 cifras tiene que ser después del 100, ¿no es cierto? Un número compuesto que tenga más de 2 factores, 2 divisores. Bien, yo he puesto acá el 124. El 124 es un número compuesto, es par porque termina en número par y es de 3 cifras, 1, 2, 3. Si tú colocas otro número no hay problema. El número 4, el ejercicio número 4 tú lo vas a hacer. Y es en la número 4 que te piden que trabajes, no lo he colocado acá, pero tú lo observas ahorita en tu libro. Y tú tienes que desarrollar. Está bien, te piden divisiones sucesivas. Tú puedes hacerlo. Guíate del ejemplo, la explicación que hemos dado anteriormente para que lo puedas desarrollar. Yo quiero desarrollar contigo el número 5. Vamos a ir a la número 5. Y tú ya sabes que tenemos que leer el problema las veces que sea necesario hasta que tú lo entiendas. ¿Está bien? Acá dice, las edades de 3 hermanos. Edades de 3 hermanos. Guillermo, Adriana y Enrique suman 30 años. Y todas son menores que 23. Mira, y todas son menores que 23. Si sus edades son números primos, y Guillermo es el menor y Enrique el mayor, ¿cuáles son sus edades? Vuelvo a repetir, vamos a leer nuevamente. Las edades de 3 hermanos, Guillermo, Adriana y Enrique, suman 30 años. Y todas son menores que 23. ¿Ya? Las 3 edades, escúchame, las 3 edades de los hermanos suman 30 años. Pero dice que las edades de los hermanos todas son menores que 23. ¿Ya? ¿Está bien? Son menores que 23. Si sus edades son números primos, si las edades de los hermanos son números primos, y Guillermo es el menor y Enrique el mayor, ¿cuáles son sus edades? Entonces, ¿qué crees tú que debemos hacer? Obviamente tenemos que hallar los números primos menores que ¿qué número? Menores que 23. ¿Está bien? Todos los números primos que sean menores que 23. A ver, ¿qué te parece si nombramos ahí en casa? ¿Cuáles son los números primos menores que 23? Comenzaríamos por el número 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. ¿Cuántos números primos tenemos? Tenemos 8 números primos. ¿Está bien? Después, eso es lo que tú tienes que escribir acá, los números primos menores que 23. Y tú dices, ¿por qué? Porque acá dice, sus edades suman 30 años y todas son menores que 23. Y acá hay otro dato, si sus edades son números primos, por eso he colocado los números primos menores que 23. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos ¿a qué? A jugar con las edades. Y que la suma de las 3 edades tiene que ser 30. ¿Correcto? Entonces, sumaríamos 17 más 11 y más 2. Es lo que vamos a hacer acá. Primero hallamos los números primos menores que 23. Y es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y el 19. ¿Qué hacemos luego? Tenemos que buscar las edades, las 3 edades que sumadas den 30. Entonces coloco, porque acá dice, a ver, sus edades son números primos y Guillermo es el menor y Enrique el mayor. Entonces, si comenzamos a sumar las edades, 19, ya creo que 17, ¿quién es? Enrique, ¿no es cierto? Enrique es 17, dice. ¿Y qué más dice? Y Guillermo es el menor.
Entonces sumamos las edades. 17 más 11 más 2 es igual a 30. Finalmente las edades son las siguientes. Guillermo tiene 2 años porque dice que es el menor. Adriana 11 años porque no me dan dato de Adriana. Y Enrique 17. Entonces hemos hallado las edades de los hermanos. ¿Está bien? Hemos hallado las edades de los hermanos. Si tú tienes que jugar con los números desde 19 hasta el número 2 y los únicos números que encajan, los números primos, es el 17, el 11 y el 2. ¿Está bien? Y sumados den 30. Y de ahí deduces, como acá dice, Guillermo es el menor y Enrique el mayor. Entonces por eso se dice que Enrique tiene 17 años y Guillermo tiene 2 años y hemos hallado la edad de Adriana. Bien, entonces ahora vamos a desarrollar, esto tienes que copiar en tu libro de actividades. Vamos a desarrollar el problema número 6. Vamos a leer y ver qué nos pide. A Ernesto le piden que mencione todos los números primos del 1 al 50. ¿Está bien? Y él nombra todos los números impares. Mira, todos los números impares, ya que afirma que todos los números primos son impares. ¿Eso será verdad? ¿Es cierto lo que afirma? ¿Por qué? Y justifica tu respuesta. Del cuadro que hemos visto que todos son números impares. El 15, a ver, vamos a por así mencionarlo. El 15 es un número impar y el 15 es un número primo. El 21 es un número impar y es un número primo. Entonces, ¿será verdad lo que afirma Ernesto? ¿Qué contestarías tú? Volvemos a leer para que tú puedas pensar un poquito más. A Ernesto le piden que mencione todos los números primos del 1 al 50. Y él nombra todos los números impares, ya que afirma que todos los números primos son impares. ¿Es cierto lo que afirma? ¿Por qué? Tienes que justificar tu respuesta. ¿Es cierto lo que afirma Ernesto? No, no es cierto, porque te he dado ejemplo del 15, del 21, ¿no? Que son números impares, pero porque sean impares no quiere decir que sean primos. El número 15 tiene más divisores, tiene más de 2 divisores igualito al 21. Entonces, ¿qué dirías? Está equivocado porque no todos los números primos son impares. Por ejemplo, está el 2, que es un número primo y es par. Además, muchos impares compuestos como el 9, el 15, el 21 y así sucesivamente. Eso es lo que tienes que escribir en tu libro de actividades. Bien, con este ejercicio hemos terminado de desarrollar tu libro de actividades. Vas a tener una ficha de aplicación en Cubicol. Te va a ayudar a reforzar este tema. Si tienes alguna duda, puedes comunicarte conmigo a través de Cubicol, mi correo institucional o también por el WhatsApp. El poder comunicarte que el día de hoy no nos vamos a poder comunicar en la tarde. Si tienes alguna duda, lo vamos a hablar el día de mañana, martes o el miércoles que nos toca matemáticas. ¿Está bien? Ahora en la tarde no tenemos comunicación con ustedes. ¿Está bien? Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana martes en las clases que nos toca. No te olvides de dar gracias a Dios por todo. Dios está contigo y con tu familia. Además, el poder animar